¿Te has preguntado alguna vez a qué te ha llamado Jesucristo? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos siempre. Y Jesús tiene un propósito con cada uno de nosotros. Estamos llamados a vivir la fe en una comunidad eclesial. Si leemos Mateo capítulo 28, del 18 al 20, nos dice lo siguiente. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con respecto a esta cita bíblica, podemos observar que Jesús, siendo Hijo de Dios, ha recibido toda autoridad del Padre para Jesús enviar a sus discípulos para enseñar, para educar en la fe, para impartir los sacramentos, para crear comunidades eclesiales, comunidades donde se avive la fe, donde se hable de la palabra, donde se haga la fracción del pan. Por eso dice el Evangelio, dice: hagan que sean mis discípulos todos los pueblos. Es decir, todos estamos llamados a servir a Jesús, a estar cerca de Jesús. Todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Mucha gente se pregunta que ¿para qué nació o por qué nació? Mucha gente, aun cuando ya tienen cierta edad adulta, no conocen o no saben descubrir el propósito de la vida. Yo les invito que nosotros podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón a Dios para que Él nos enseñe lo que debemos hacer. Muy bien, ¿a qué nos llama Jesús? Jesús nos envía. ¿A qué nos llama Jesús? Primero nos envía a aquellas personas para que hablen de su palabra, para que nos hablen de Él y nosotros escuchar a Jesús, a Dios, por medio de esas personas, de esos discípulos que Jesús ha enviado a nosotros, a la humanidad, a la población. A todos los pueblos, no hay un pueblo específico, todo el mundo debe escuchar a Jesús. Debemos vivir los sacramentos, nos da a entender también la lectura. Debemos ser discípulos de Jesús, no discípulos del mal, como mucha gente prefiere ser discípulos del mal, de la oscuridad. Usted y yo estamos llamados a ser discípulos de la luz, discípulos de Jesús, del Padre. Estamos llamados a enseñar y predicar. Debemos nosotros escuchar a Jesús y después que Jesús obre en nuestras vidas, también estamos llamados a ser sus discípulos, llevar su palabra a la humanidad, a la población. Jesús siempre estará con nosotros, es una promesa. Jesús nunca nos va a abandonar, Él lo ha dicho. Nos abandonarán algunas personas que dicen querernos, que nos aman, nos abandonarán otras personas, pero menos Jesús, siempre va a estar presente. ¿Dónde debemos vivir la fe? Mucha gente se pregunta, bueno, yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Yo no necesito reunirme para decir que yo creo en Dios o que creo en Jesucristo. Pues déjame decirte, hermano o hermana que me estás escuchando, estás equivocada y estás equivocado. Sí es necesario reunirnos. Por algo Jesús fundó la iglesia católica, la fundó sobre el apóstol San Pedro, sobre él la fundó cuando le dijo: tú eres piedra, o sea, roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces es necesario congregarnos, reunirnos. Es necesaria la religión, es necesaria la iglesia. Si no, Jesús no hubiese fundado ninguna iglesia. Más allá de todo, Jesús llamó a 12 discípulos. Si no hubiese sido necesario reunir, congregar, estar con otras personas que ayuden,
que nos motiven, pues Jesús no hubiese llamado a los apóstoles, pero Él llamó a 12. Y esos 12 discípulos, apóstoles, fueron los que llevaron todo el Evangelio, la palabra de Jesús al mundo. ¿Dónde debemos vivir la fe? Bueno, en la iglesia. Debemos acercarnos a la iglesia, no por allá en las montañas escondido, hablando con una mata de coco o algo así, porque mucha gente dice, no, yo le hablo a la mata de coco, yo le hablo a un árbol y él me escucha y él me habla. No, eso es otra cosa. No está mal hablar con la naturaleza, pero decir que usted habla con un árbol como hablar con Dios, eso ya es otra cosa. Estamos llamados a vivir la fe en la iglesia, en una comunidad eclesial, donde tú vives, hermano, en tu comunidad. Debes vivir tu fe con esas personas, con esos hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 13 al 14 nos habla sobre eso. Te invito a que lo lea. Y si nosotros hablamos cómo debemos vivir la fe, bueno, tenemos que congregarnos, reunirnos. Tenemos que estar en fraternidad con los demás, con los hermanos. Debemos escuchar y vivir la palabra. La fe entra por el oído y es por medio de la escucha la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Podemos leer Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. También nos habla sobre este tema sumamente importante. Debemos vivir los sacramentos, perseverar en la fe y sobre todo debemos vivir en la oración. Hechos 2, capítulo 42 al 47, que nos habla de la primera comunidad, sucesión de la iglesia fundada por Cristo. Entonces, bueno, mis hermanos, estamos todos llamados a ser esos verdaderos discípulos, esos verdaderos seguidores de Cristo y trabajar por su obra. Yo te invito a que le sirvamos al Señor con fe, con confianza, de todo corazón. Dios les bendiga, mis hermanos.